afectado. Pero si después del trauma nosotros queremos enseñarle unas operaciones matemáticas más complejas, no los va a poder aprender, ¿no? Falta de originalidad y creatividad, incapacidad para enfocar la atención, como les dije, ¿no? Tendencia a mostrar reacciones emocionales inapropiadas. Entonces, si nosotros queremos valorar a un paciente que ha tenido lesión, tenemos que fijarnos en estos ítems, básicamente, ¿no? Entonces, eso respecto a la psicopatía, ¿no? Ahora, dentro de la personalidad, ¿no? Dentro de las alteraciones de la personalidad, ¿no? Lo que han hecho es agarrar justamente a esos pacientes con sociopatía adquirida, ¿no? Y los han estudiado para hacer evaluaciones, ¿no? Entonces, lo que han encontrado primero es que va a haber una falta de percepción. O sea, ellos no se van a dar cuenta de sus propias deficiencias o de su propia enfermedad, ¿no? Van a tener alterada la personalidad, ¿no? Cambios en su forma de ser, cambios en su personalidad, en cómo han estado siendo anteriormente y en su comportamiento social, ¿no? Para eso, por ejemplo, Barrage hizo una clasificación, ¿no? En este caso ha hecho como una encuesta, ¿no? De 30 caracteres, porque no se lo puede calificar solamente a él. Recuerden que lo vamos a tener en el post-quirúrgico o post-lesión, ¿no? Normalmente no vamos a saber cómo era antes. Entonces, para eso necesitamos amigos y familiares. Entonces, lo que han hecho es un test, una escala, ¿no? Con 30 preguntas o caracteres respondidos por amigos y familiares, ¿no? Del pre y del post. Entonces, de acuerdo a eso ya se hace la evaluación de los cambios de personalidad, por ejemplo, ¿no? Alteraciones en la toma de decisiones, sí. Estos pacientes van a tener alteradas estas tomas de decisiones, ¿no? Como le había mencionado, lo de hacer un negocio con un socio que no era confiable, ¿no? Entonces, para esto, por ejemplo, se presentó una cartilla, ¿no? Hay una cartilla, ¿no? Y hay un experimento, por ejemplo, un ejemplo característico para esto, que era que los pacientes con este tipo de lesión normalmente no tenían remordimiento a sacrificar algo por un bien mayor, ¿no? El mismo ejemplo, ¿no? Él quería invertir, pero con las ganas de ganar más, ¿no? Y por eso es que hacen un ejemplo, por ejemplo, un dilema moral que se le presenta a estos pacientes es que se le pregunta si sofocaría un bebé que está llorando para evitar que un grupo de personas sea descubierto y sea asesinado por soldados enemigos, ¿no? Entonces muchas personas llegan a pensar qué harían, cuál sería el bien común. En cambio, muchos de ellos no lo piensan y de frente ahogan al bebé, ¿no? Entonces, este tipo de decisiones no solamente se reflejan en él, sino en sus toma de decisiones en la vida diaria, ¿no? Y también en los los tests que tienen malas tomas de decisiones. Y justamente uno de esos tests es el Lower Gambling Task, ¿no? Entonces, ¿qué es esto? Este test es una forma de evaluar con cartillas, donde presentan 4 grupos de cartillas, 2 rojas y 2 azules, ¿no? Entonces, las rojas implican alto riesgo, pero alta ganancia, ¿no? Alto riesgo, alta ganancia. Y las azules implican bajo riesgo y baja ganancia o moderada ganancia, ¿no? Entonces, los pacientes con, por ejemplo acá, pacientes saludables, acá el de abajo primero, vamos a ver que muchos de ellos, ¿no? Por ejemplo, escogen a 20 pacientes, ¿no? Entonces, al inicio, muchos de ellos pueden escoger la que tiene alto riesgo y alta ganancia, pensando en ganar. Pero poco a poco, en la segunda vuelta, son menos los que escogen, porque saben que las penalizaciones son más. Y al final, todos van cambiando, viendo ya que la cartilla roja es mucho peor, viendo ya, todos van cambiando y al final todos escogen las cartillas azules, es decir, optan por ganar poco a poco, con riesgos menores, ¿no? En cambio, en los pacientes con lesiones del lóbulo ventral medial, se dan cuenta de eso, pero la siguen escogiendo, toman esa mala decisión. Por ejemplo, acá, arriba, ¿no?
Primero, ganan 100, pierden 0, ¿no? Ganan 100, pierden 250. Ganan 100, pierden 250. Y así van perdiendo. Y acá, ganan 100 y al final pierden 1250. Entonces, las ganancias son peores. Y aún sabiendo eso, siguen apostando por el rojo. En cambio, el celeste nos dice que van ganando poco a poco. Mira, acá gana solamente $50, pero va ganando. Entonces, ese es uno de los test que nos indica que también está alterada la toma de decisiones en estos pacientes, ¿no? Bueno, eso es todo, doctor. Síndromes prefrontales. David, muy bien tu exposición amplia. Y como podemos ver acá, la patología del lóbulo frontal es una patología muy compleja, porque es muy complejo el cerebro humano que lo ha hecho ser el mamífero dominante sobre el globo terrestre. Y eso es reflejo de la evolución de cientos de miles de años, ¿no? De experiencias vividas, traumatizantes, placenteras también. Y otra vez volver a lo que es la clínica del médico. Nosotros no somos neurocirujanos en sí, somos médicos. Y como médicos tenemos que tener el dominio de la medicina, que es un arte. Y la semiología es parte de este arte que ha terminado complicando aún más el conocimiento, sobre todo de la neurología, la neuropsicología. Por eso no hace muchos años e incluso hasta ahora existe una sociedad de neurología, neurocirugía y psiquiatría como una sociedad científica que reúne a la parte estructural, la parte funcional y la parte emocional o psicológica, ¿no es así? Porque ¿qué somos? Somos una unidad anatómica, una unidad social, una unidad espiritual que tiene pues todo tipo de variantes, ¿no? En cada persona. Entonces la semiología, volviendo a lo que decía hace un momento, hizo que un gran epónimo de nuestra medicina, que es Babinski, Joseph Babinski, fue el que inmortalizó el signo que más se cita en la medicina, que es el signo de Babinski. Y él lo hizo sentándose, como dicen, de espaldas a la cara del paciente y estimulando la planta del pie, y logró establecer un síndrome de tipo piramidal, como sabemos, ¿no es así? Pero la semiología no solamente ha sido Babinski, ha sido tantos otros, Broca, así, Wernicke, el mismo estudioso Brodmann, Rasmussen, que son aquellos que han dado lugar a que entendamos mejor. Y ahora, con la imagenología, que es la tractografía, ¿no es así? Hay un hermoso artículo que se llama Occipital Frontal Fasciculus, descrito por un rumano, ¿no? El Occipital Frontal Fasciculus es el que conecta todas las neuronas de la corteza cerebral. Y cuando vemos una lesión focalizada, esta va a verse afectada focalmente en el lugar de la lesión, pero a distancia también, porque las conexiones, por ejemplo, del cíngulo que acaba de hablar David, son parte de ¿qué? Del circuito de Papet, ¿no es así? El circuito de la furia que empieza en el lóbulo temporal, en el hipocampo, y termina otra vez regresando a través del cíngulo, otra vez en el hipocampo, pero tiene conexiones con el fascículo frontal, que da justamente las alteraciones en la conducta de las personas. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer ahora para evitar que un grupo importante de generaciones tenga una alteración de todo esto que la humanidad logró conquistar? Que está como hardware, pero lo que le faltaría a esta generación que está sufriendo el COVID sería el software. ¿Y cuál es el software? Es la socialización. Se dice que los niños de esta época, que no tienen contacto con otros niños de su misma edad, no se comunican, no se apegan, no transmiten sus sensaciones, sus emociones, sus dificultades, lo que los hace ser seres humanos, porque no va a poder ser posible transmitir la experiencia de un mayor a un niño. Y entonces, el COVID va a traer también un problema de tipo funcional frontal superior en el futuro, por lo cual
Ya la escuela francesa ahora está tratando de volver rápidamente a los colegios para que los niños no pierdan esa capacidad que teniendo un hardware, es decir, teniendo las neuronas, los tractos, etcétera, pero no tienen el software. ¿Qué es el software? Es lo que nosotros logramos durante la vida diaria, la socialización, la interrelación humana, de deseos, de experiencias, etcétera. Entonces, fíjense, tanto el síndrome frontal como el síndrome prefrontal, este último más complejo por la profundidad de la relación personal, emocional de una persona, hace que sea más difícil de comprender. Pero como cuando les digo siempre, cuando tenemos un paciente que tiene un tumor frontal, debemos hacerle pruebas neuropsicológicas para no volver a que en el consultorio, a la hora de la consulta, en el control postoperatorio, ya vaya al psicólogo, ya vaya al neurólogo, cuando el médico tiene que entender la razón de la falla de su respuesta neurológica o neuropsicológica. Yo siempre refiero a todas las promociones que veo ya, que son 7 u 8 que están pasando por nuestra experiencia como docente, es a un paciente que operé acá, un paciente de nombre Werner, procedente de Cerro de Pasco, con un tumor del tercer ventrículo, y que tuvimos que hacerle un acceso de tipo transcalloso, ¿no es así? Por la única parte que uno violentar el cuerpo calloso. Pero con la manipulación, evidentemente tuvo luego repercusión de tipo emocional, ¿no? Porque el lóbulo frontal de todas maneras fue comprometido. Un señor que amaba entrañablemente a su niña, después de la cirugía no quería ni verla, por el contrario la tenía como relegada en un segundo plano, ¿no? Lo cual puede explicar todo lo que acaba de explicar, lo que acaba de exponer David, y que me parece muy, muy interesante, ¿no? Bueno, todos los test que tenemos son propios de los psicólogos, ¿no? Los neurólogos, pero no podemos dejar de conocer y no podemos dejar de entender entonces por qué hay tantas fallas después de operar un tumor del lóbulo frontal, del surco olfatorio, una hemorragia frontal, una contusión hemorrágica, un TEC. Un TEC es, como dice Brian Jennett, sigue siendo la patología que siempre enseñará al neurocirujano. Si leemos bien a Brian Jennett, el que estableció la escala de Comer-Glasgow, ese hombre dice, ¿no?, que el traumatismo encefalocraniano será la patología que siga haciendo comprender lo que ha sido la evolución del cerebro en el ser humano. Bueno, hasta aquí mi comentario. En realidad, preguntas demasiado complejas, ¿no?, para decirles puntualmente, por ejemplo, qué quisiera saber respecto de una falla cognitiva que ya le explicó con profundidad David. ¿Alguien quiere intervenir? El doctor Sandro está operando con Rodolfo y con Baltasar. Alexander, sí. No, doctor, solamente decirle que, bueno, sí, es un poco complejo de entender. De verdad, muchos artículos hablan de diferentes formas, ¿no? Pero, a veces he tratado de sintetizarlo un poco con ejemplos simples para que podamos tener una idea general de lo que habla cada síndrome, ¿no? Sí, muy bien. ¿Alguien quiere intervenir? Alfonso Vite dice acá, buena exposición, pero quiero escucharlo. A ver, Alfonso Vite, di algo. Buenas tardes. No, bueno, ha sido un resumen muy didáctico, está bueno, ¿no? A ver, de repente quería preguntarle, hay un término que siempre utilizamos en nosotros, ¿no? Pues colocamos al paciente como bradipsíquico, ¿no? Eso es algo de lo que está explicando dentro de la apatía, bulimia, o abulia, que diga, o es un término aparte. Creo que expresa en general de una manera muy extensa a todo aquello que compromete la relación del paciente con su medio, con su entorno, ¿no? Está bradipsíquico, no quiere hablar, se expresa menos, su lenguaje está inapropiadamente
fluido como antes, no interrelaciona con las personas, y uno lo toma como bradisíquico, que a veces se confunde con el término de que está con déficit intelectual, ¿no? O sea, bradisíquico es como un cajón desastre en la cual entran todo tipo de apreciaciones del examinador, mas no es una categoría neurológica y menos neuroquirúrgica. ¿Qué dice David? Sí, doctor. En realidad, cuando decimos bradisíquico, es muy inespecífico, ¿no? O sea, puede haber un montón de cosas que engloban ese término. Desde, por ejemplo, un trastorno de conciencia leve, ¿no? Que obviamente no te va a responder preguntas, ¿no? Y si lo hace de manera muy lenta, trastornos hidroelectrolíticos, etcétera, ¿no? Pero acá, como menciona, si hablamos de abulia, ¿no? Tiene que ser normalmente relacionada a una lesión a nivel frontal medial, ¿no? O sea, si tienes un paciente que tiene un TEC y ves una lesión, una contusión frontal medial y ves que no habla o está alterado, entonces sí puedes calificarlo como abulia, ¿no? O como apático, ¿no? Pero si no hay ninguna lesión a nivel cerebral, por ejemplo, que sea de otra etiología, el trastorno de conciencia o la hipoactividad, ¿no? O la bradisiquia, entonces no le podemos poner apatía o abulia, ¿no? Como diagnóstico. Ahí sí podría entrar un término bradisíquico, ¿no? Como algo general, que el paciente no está activo o espontáneamente, no responde espontáneamente, ¿no? A las preguntas, etcétera, ¿no? Ahí sí podríamos usarlo. Pero si queremos usarlo con una lesión, si vemos que está hipoactivo, digamos, ¿no? Pero con una lesión frontal, sí podríamos llamarlo apatía. Ya, un poco ampliando sobre este tema. Por ejemplo, nosotros los neurocirujanos estamos más basando nuestra apreciación y diagnóstico y toda nuestra actividad en lo que es el hardware, es decir, la estructura, es decir, la neurona, la circunvolución, el ventrículo, etcétera, en lo que vemos. Y por eso incluso ahora hablamos de tractografía, ¿no es así? Estamos mirando un camino de conexión de un lóbulo con otro lóbulo. En cambio, el neurólogo, además de esto, ¿de qué echa mano? Echa mano de esa área que digo que es emocional, ¿no? No somos solamente un cuerpo, somos también una porción social, una porción espiritual. Y la religiosidad, por ejemplo, hace que las personas reaccionemos de una manera distinta, ¿no? Entonces, nosotros vemos más el cuerpo, la estructura, la tomografía, resonancia magnética, tractografía, ¿no? Espectroscopía, todo aquello que refleje ver la parte del cerebro que está íntegra o está afectada. Y por último, terminamos hasta con lesión axonal difusa. Tenemos hasta eso, decimos, ¿no? Cuando no logramos entender todo, o la explicación de un paciente tequeado que ha conmocionado su cerebro, pero que no tiene lesión de tipo hemorrágica, por ejemplo, tiene, sin embargo, una respuesta neurológica que solamente puede catalogarse como lesión axonal difusa. Entonces, bradisiquia, vuelvo a decir, es un cajón desastre, ¿no? Vale para todo y no vale para nada. No es específico, pero permite por lo menos entender que ese paciente está, como antes decíamos en el Reglati, insight adecuado, ponemos en la evolución, ¿no? Paciente con insight adecuado. ¿Qué es el insight? Es la relación del individuo con su medio ambiente, ¿no? Entonces, a veces ponemos alerta, a veces ponemos vigil. Esas palabras no se están utilizando tanto ahora porque el Glasgow más es una medida fáctica de medición. Medimos 3 parámetros en el Glasgow y con eso queremos reflejar cómo está el paciente, y no es verdad. El Glasgow solamente refleja aspectos estructurales, más no aspectos de tipo neuropsicológicos, ¿no? Emocionales. Entonces, para decir que es demasiado amplio, como digo, cajón desastre, vale para todo, nadie te va a criticar si dice que el paciente está bradisíquico y al día siguiente, oye, pero no está bradisíquico, está abúlico, está viendo todo, pero está bradisíquico también, ¿no? O sea, vale para todo. No tiene una especificidad. ¿Qué dices, Alfonso? ¿Estás contento? ¿Satisface tu pregunta?
Ya, gracias por la explicación. Ya, ¿alguien más que está por ahí? ¿Quiénes estamos en el chat? Está Beatriz y Galo más. Ya. O sea que no está Gerardo. Ya, estás justificado, Rodolfo, y Sí, no hay más, solo somos 5. doctora neurocirujana, dentro de un mes, dígame qué opina. Doctor, buenas tardes con todos. Bueno, muy interesante y de verdad nos hace reflexionar que muchas veces dejamos la parte, no tomamos en cuenta las pruebas, no correteamos. También porque por el contexto no tenemos neuropsicólogos en el hospital, pero que sí se debería hablar un antes y un después, ¿no? Cuando tenemos lesiones a nivel frontal, sea por trauma o por tumores. Me imagino que cuando ya todo se regularice, quizás se pueda trabajar más en esto, porque como usted dice, el equipo de neurocirugía siempre se respalda en un neuropsicólogo para ver cómo está entrando el paciente y cómo está saliendo. Y es una manera de medición, ¿sí? Que cuán próximo podemos dejar al paciente a su estado basal, ¿no? Funcional completo. Muy interesante el tema, doctor. Bien, entonces, si ha sido suficiente para satisfacer nuestra ignorancia, perfecto. Yo también cada día, como digo, aprendo con ustedes. Es parte del conocimiento. Un neurocirujano tiene que aprender todos los días de su vida, no solamente cuando está en la residencia, por favor. Eso quisiera que lo conquistemos. Leer siquiera un artículo chiquito cada día de neuro o de neurología o de nuestra especialidad. Muy bien. Creo que hemos agotado este tema. ¿Hay una segunda parte, creo, o no? Es la de Rodolfo, doctor, pero está en sala. Sí, ya lo sé. Bueno, totalmente justo. Ya, lo dejamos para la siguiente. Creo que le toca a Beatriz sola. Y en este caso lo hará con Rolf para mañana. Ya, yo le digo. Bien, muy bien. Bien, buenas tardes y gracias a todos por la exposición. Otra vez te digo, David, muy buena tu exposición. Bibliográficamente bien sustentada. Y todo el mundo debe beneficiarse de estas exposiciones que le estamos haciendo y que me parecen que tienen mayor valor cada día. Estoy poniéndoles, digo, como